Desde mi pequeña estación de investigación en el vasto y gélido desierto del Polo Norte, la vida siempre había sido una mezcla de soledad y asombro. Como científico especializado en climatología, mi tarea era monitorear el cambio climático, un trabajo que requería paciencia y resistencia. Pero aquella noche de febrero, algo extraordinario ocurrió, algo que alteraría el curso de mi existencia de una manera que nunca habría imaginado. La noche había caído ya, envolviendo todo en una oscuridad interrumpida solo por las estrellas parpadeantes y la aurora boreal, que danzaba con sus verdes y violetas a través del cielo. Estaba recopilando datos cuando, de repente, un destello brillante llamó mi atención. Al principio, pensé que era un simple meteoro, un visitante fugaz que adornaba el cielo nocturno. Pero este era diferente. Era más grande, más brillante y su trayectoria parecía dirigirse hacia la Tierra, no lejos de mi ubicación. Dejé mis instrumentos y salí apresuradamente de la estación, envuelto en mi gruesa parque, para tener una mejor vista. El objeto se incendiaba a medida que atravesaba la atmósfera, dejando tras de sí un rastro de chispas y humo. Con un sonido ensordecedor, que resonó a través del silencio polar, el objeto se estrelló en el hielo, a pocos kilómetros de distancia. El impacto fue tan potente que el suelo bajo mis pies tembló. Sentí una mezcla de asombro y miedo, preguntándome qué podría haber sido. Pasé la noche inquieto, preguntándome si debería investigar el sitio del impacto. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la situación tomó un giro inesperado. A la mañana siguiente, un equipo de militares llegó en un transporte aéreo, algo inusual en esta parte remota del mundo. Me informaron que debía acompañarlos de inmediato para regresar a casa. Algo en su tono no admitía réplicas, y sus rostros estaban tensos, casi preocupados. Mientras me preparaba para partir, no podía evitar sentir que el objeto que había caído del cielo y la llegada repentina de los militares estaban conectados. ¿Habían detectado el impacto? ¿Era algo más que un simple meteorito? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras me dirigía con ellos hacia el lugar donde nos esperaba el barco que nos llevaría de regreso a la civilización. Pero apenas habíamos comenzado nuestro viaje cuando una tormenta de nieve, feroz e implacable, nos azotó. El viento aullaba como un animal herido, y la visibilidad se redujo a casi nada. Nos refugiamos en una cueva de hielo improvisada, esperando que la tormenta amainara. Pero fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta de que no estábamos solos. A través del rugido de la tormenta, comenzamos a escuchar otros sonidos, crujidos, rasguños, algo que se movía y acechaba en la nieve. Al principio, pensamos que podrían ser osos polares o alguna otra criatura nativa, pero pronto quedó claro que lo que nos acechaba era algo mucho más aterrador. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y los sonidos desconocidos se acercaban, supe que estábamos a punto de enfrentarnos a algo completamente desconocido y potencialmente mortal. Algo que, estaba convencido, estaba de alguna manera relacionado con el objeto que había caído del cielo la noche anterior. Era el comienzo de una pesadilla que jamás habría imaginado en el tranquilo y aislado confín del mundo. La furia de la tormenta de nieve nos había obligado a buscar refugio en una cueva de hielo apenas suficiente para contenernos a mí y al equipo de militares. Atrincherados en ese refugio improvisado, rodeados por el aullido del viento y la implacable caída de la nieve, comenzamos a prepararnos para pasar la noche. El frío era penetrante, una presencia constante que se colaba hasta los huesos, pero era el menor de nuestros problemas. La inquietud se apoderó de nosotros. Los militares, hombres y mujeres curtidos en situaciones extremas, mostraban una tensión inusual. Revisaban constantemente sus equipos, miraban hacia la entrada de la cueva con ojos alerta, como si esperaran algo más peligroso que la tormenta. Yo no podía dejar de pensar en el objeto que había caído del cielo. ¿Era una coincidencia su llegada y la de estos militares? No lo creía. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, algo más acaparó nuestra atención. Al principio, los sonidos eran apenas perceptibles sobre el rugido de la tormenta, crujidos sutiles, casi como pasos en la nieve, pero demasiado ligeros, demasiado extraños. Los militares reaccionaron de inmediato, tomando posiciones defensivas, sus armas listas. Yo, sin experiencia en combate, me quedé paralizado, tratando de descifrar lo que estaba sucediendo. Entonces,
Las sombras aparecieron. Al principio, eran apenas vislumbradas en el límite de nuestra visión, figuras oscuras y escurridizas que se movían con una agilidad sobrenatural en medio de la tormenta. No eran humanas, eso era seguro. Su forma era vagamente humanoide, pero distorsionada, como si estuvieran hechas de la misma tormenta, de viento, nieve y oscuridad. El miedo se apoderó del grupo. Algunos de los soldados abrieron fuego, pero sus balas parecían perderse en la tormenta, sin efecto alguno. Las criaturas, porque eso era lo que eran, se movían con una velocidad y una gracia que desafiaban la comprensión. Era como si la naturaleza misma hubiera cobrado vida, hostil y letal. Pronto, se hizo evidente que no nos estábamos simplemente enfrentando una amenaza desconocida, sino luchando por nuestras vidas. Las criaturas se abalanzaban, desaparecían y volvían a aparecer, atacando desde todos los ángulos. Los militares, entrenados como estaban, luchaban con todo lo que tenían, pero era como luchar contra sombras, contra el viento mismo. En medio del caos, una idea comenzó a formarse en mi mente: estas criaturas debían estar de alguna manera relacionadas con el meteorito que había caído del cielo. No era una coincidencia que aparecieran justo después de su llegada. Pero, ¿qué eran exactamente? ¿Formas de vida extraterrestre? ¿Un experimento que salió mal? No había respuestas, solo la certeza de que estábamos en peligro como nunca antes. La lucha se prolongó, un baile mortal en el que cada movimiento podía ser el último. Estábamos atrapados, luchando no solo contra las criaturas, sino también contra el entorno hostil del Polo Norte. Cada respiración era un esfuerzo, cada decisión, un posible error fatal. Mientras la tormenta rugía alrededor nuestro y las criaturas nos acechaban desde la oscuridad, supe que estábamos en medio de algo mucho más grande y aterrador que cualquier cosa que hubiera imaginado. La ciencia, mi mundo de hechos y datos, se había encontrado con lo inexplicable. Y en esa cueva, mientras la nieve caía y las sombras nos rodeaban, comenzó a amanecer en mí la terrible comprensión de que nuestro mundo había cambiado para siempre. La batalla contra las criaturas que surgían de la tormenta había escalado rápidamente a un nivel de violencia y terror que ninguno de nosotros había experimentado antes. Cada sombra, cada movimiento en la nieve se convertía en una posible amenaza. Los militares, a pesar de su entrenamiento y su armamento, parecían igualmente sorprendidos y aterrados por la naturaleza etérea y casi intangible de nuestros atacantes. Las criaturas, emergiendo de la ventisca como espectros, atacaban con una velocidad y una ferocidad sobrenaturales. Eran como pesadillas hechas realidad, con formas que se distorsionaban y cambiaban, casi como si estuvieran hechas de la misma nieve y viento que las ocultaba. Sus ataques eran rápidos y brutales, diseñados para desorientar y desmembrar. En medio de esta lucha desesperada, intenté mantenerme útil. Sin entrenamiento militar, mi capacidad para luchar era limitada, pero hice lo que pude para ayudar a los soldados heridos, proporcionándoles primeros auxilios rudimentarios. La adrenalina me mantenía en movimiento, impulsándome a través del miedo paralizante. El sonido de los disparos se mezclaba con los rugidos de la tormenta y los gritos de dolor y miedo de mis compañeros. Cada bala que disparábamos parecía apenas afectar a estas criaturas. Era como si nuestra realidad física apenas se superpusiera con la suya, haciendo que cada encuentro fuera aún más aterrador y desconcertante. En un momento de claridad, en medio del caos, volví a pensar que estas criaturas debían estar de alguna manera relacionadas con el objeto que había caído del cielo. No podía ser una coincidencia. Este pensamiento me llevó a una especulación aún más alarmante. Si estas criaturas estaban vinculadas al objeto, ¿qué más había traído consigo ese impacto? ¿Estábamos ante una invasión, un accidente, o algo aún más incomprensible? Mientras luchábamos por nuestras vidas, también luchábamos por comprender. Cada movimiento de las criaturas, cada forma en que evadían nuestras defensas, era un rompecabezas que necesitaba ser resuelto. Pero en ese momento, la prioridad era sobrevivir. Cada disparo, cada grito, cada decisión tomada se convertía en una cuestión de vida o muerte. La batalla se prolongó, interminable. El frío, la fatiga y el miedo nos desgastaban tanto como los ataques de las criaturas. Era una lucha no solo contra los monstruos que nos acechaban,
sino también contra el entorno implacable del Polo Norte y los límites de nuestra propia resistencia humana. En un instante crítico, cuando una de las criaturas me atacó directamente, un soldado intervino, disparando a la criatura a quemarropa. La criatura se disipó en un torbellino de nieve, dejándome asombrado y agradecido. Me di cuenta de que, a pesar de estar en una situación de pesadilla, no estaba solo. Estábamos juntos en esto, humanos enfrentándose a lo desconocido, defendiéndonos unos a otros contra un enemigo incomprensible. A medida que la batalla continuaba, con cada ataque y contraataque, empezaba a darme cuenta de que esta experiencia cambiaría mi visión del mundo para siempre. La ciencia, la realidad, lo que conocíamos del universo, todo estaba siendo desafiado por la existencia de estas criaturas. Y mientras luchábamos por sobrevivir en esa cueva, en medio de una tormenta de nieve en el fin del mundo, sabía que, si salíamos con vida de esta, nuestras historias serían difíciles de creer, tal vez imposibles de probar, pero serían verdades que llevaríamos con nosotros por el resto de nuestras vidas. Tras lo que parecieron horas interminables de enfrentamiento frenético contra las criaturas en la tormenta, finalmente, encontramos un breve momento de respiro. La tormenta de nieve había amainado ligeramente, y las criaturas, por razones desconocidas, se habían retirado momentáneamente en las sombras. Nos encontrábamos exhaustos, heridos, y desconcertados por lo que acabábamos de vivir. El equipo militar, aunque profesional, mostraba signos de miedo y confusión. No estaban preparados para esto, nadie lo estaría. Decidimos que nuestra mejor opción era intentar movernos. Permanecer en un solo lugar parecía invitarnos a ser presa fácil para esas entidades desconocidas. Con el objetivo de alcanzar el barco y escapar de este infierno helado, comenzamos una travesía cautelosa y tensa a través del paisaje nevado, que ahora se sentía más amenazante que nunca. Mientras avanzábamos, mis pensamientos seguían girando en torno al objeto que había caído del cielo. ¿Había traído consigo a estas criaturas? ¿Era una nave que había impactado por error o nos enfrentábamos a un peligro mayor? La posibilidad de que hubiera una conexión entre ambos eventos parecía cada vez más plausible. Pero, ¿qué eran estas criaturas? ¿Formas de vida alienígena? Llegué incluso a pensar que podría tratarse de alguna clase de bioarma experimental. Las respuestas parecían tan inalcanzables como la seguridad. Nuestro progreso era lento y laborioso. La tormenta, aunque menos intensa, aún azotaba con fuerza, y el terreno irregular y traicionero bajo la nieve hacía que cada paso fuera un esfuerzo. Teníamos que estar constantemente alerta, no solo por las condiciones climáticas, sino también por el temor de que las criaturas volvieran a atacar. En un punto, cuando el viento amainó por un breve momento, escuchamos un sonido distinto, algo que no encajaba en el ambiente natural. Era un zumbido bajo, casi imperceptible, pero definitivamente artificial. Siguiendo el sonido, llegamos a una revelación sorprendente, una estructura parcialmente enterrada en la nieve. No era nuestra estación, era algo que nunca había visto antes. Con precaución, entramos en la estructura. En su interior, encontramos tecnología que no parecía pertenecer a este mundo. Había paneles de control con símbolos desconocidos, maquinaria extraña, y fragmentos de lo que parecían ser documentos y notas, la mayoría destruidos o ilegibles. Entre los papeles dispersos, aunque no entendía el lenguaje, logré identificar referencias a experimentos, vida extraterrestre, y armas. Esto no era solo un refugio, era un laboratorio o un centro de investigación, y tenía una conexión directa con el objeto caído, posiblemente, con las criaturas. Mientras explorábamos la estructura, la sensación de estar involucrados en algo mucho más grande y peligroso crecía. Estábamos descubriendo piezas de un rompecabezas que no entendíamos del todo, y cada nueva pieza añadía más preguntas que respuestas. ¿Quién había construido esta instalación? ¿Qué estaban investigando exactamente? ¿Y cómo encajaban las criaturas en todo esto? Era claro que el objeto que había caído era algo más que un simple meteorito. Estaba empezando a parecer más una pieza de tecnología, tal vez un dispositivo de exploración o incluso un artefacto de guerra de origen desconocido. Pero una cosa era segura, su llegada había desencadenado una serie de eventos que ahora nos ponían en peligro a todos. Salimos de la estructura con una sensación de urgencia renovada.
Sabíamos que teníamos que llegar al barco lo antes posible. Pero ahora, con esta nueva información, también sabíamos que lo que enfrentábamos era algo que podía ir más allá de nuestra comprensión y que posiblemente amenazaba mucho más que nuestras propias vidas. Con la tormenta todavía rugiendo a nuestro alrededor y el peligro acechando en cada sombra, continuamos nuestra peligrosa travesía hacia una salvación incierta, cargados no solo con el peso de nuestra supervivencia, sino también con el peso de los secretos que acabábamos de descubrir. Después de nuestro inquietante descubrimiento en la misteriosa estructura, continuamos nuestra marcha a través del implacable paisaje helado. La tormenta de nieve seguía azotando, pero con menos intensidad que antes, permitiéndonos avanzar con mayor rapidez. Sin embargo, la tensión y el miedo aún nos acompañaban, agravados por las preguntas sin respuesta sobre la conexión entre el objeto caído, la estructura subterránea, y las aterradoras criaturas que nos habían atacado. Con cada paso, mis pensamientos giraban en torno a las posibilidades. Las referencias a la vida extraterrestre y a los experimentos en los documentos encontrados no podían ser ignoradas. Empecé a teorizar que tal vez el objeto podía ser una especie de cápsula o contenedor, traído intencionalmente o por accidente a la Tierra. ¿Había traído consigo estas criaturas o las había despertado de algún lugar profundo bajo el hielo? El equipo militar, aunque profesional, estaba claramente fuera de su elemento en esta situación desconocida y terrorífica. Sus rostros mostraban signos de fatiga y miedo, pero también una determinación férrea. Sabían, al igual que yo, que teníamos que llegar al barco para informar de estos acontecimientos, aunque no estaba seguro de cuánto de nuestra experiencia sería creíble para el mundo exterior. En nuestro camino, los ataques de las criaturas se hicieron más esporádicos, pero no menos peligrosos. Cada encuentro era un recordatorio de que estábamos en territorio hostil, enfrentándonos a algo que no entendíamos completamente. Estas criaturas se movían con tal velocidad y agilidad que combatirlas era casi imposible. Nos vimos obligados a adoptar tácticas de evasión, utilizando el terreno y la tormenta a nuestro favor para ocultarnos y avanzar. La noche cayó, envolviéndonos en una oscuridad casi total, rota solo por nuestras linternas y el ocasional destello de un relámpago en la lejanía. La sensación de aislamiento era abrumadora, estábamos solos en este vasto y gélido desierto, luchando por nuestra supervivencia. En un momento de calma, mientras hacíamos una breve parada para descansar, uno de los soldados, una mujer joven, pero con una mirada que revelaba experiencias más allá de sus años, compartió su teoría. Ella creía que las criaturas eran de alguna manera sintientes, no meros animales o máquinas. Su comportamiento parecía demasiado calculado, demasiado estratégico para ser instintivo. Esta idea añadió una nueva capa de horror a nuestra situación, no solo estábamos siendo cazados, sino posiblemente estudiados. Continuamos nuestro viaje, moviéndonos principalmente en la oscuridad para evitar la detección. El frío era casi insoportable, y el viento siseaba constantemente, como si estuviera susurrando secretos en un idioma desconocido. Cada uno de nosotros luchaba con sus propios pensamientos y miedos, pero unidos por un objetivo común: sobrevivir y llevar la verdad de lo que habíamos descubierto al mundo, aunque esa verdad fuera tan inverosímil como aterradora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vimos la silueta del barco en la distancia, una visión que trajo tanto alivio como una renovada sensación de urgencia. Sin embargo, sabíamos que el peligro aún no había pasado. Las criaturas podían atacar de nuevo en cualquier momento, y el misterio del objeto caído y su conexión con todo lo que habíamos experimentado seguía sin resolverse. Con un renovado sentido de propósito y una determinación temeraria, nos preparamos para la última etapa de nuestro viaje hacia el barco, sin saber qué nos esperaba en esta última travesía a través de la oscuridad y la tormenta. La visión del barco en la distancia inyectó un renovado sentido de esperanza en nuestro agotado grupo. Pero esa esperanza era frágil, como el hielo bajo nuestros pies. A pesar de estar tan cerca de la salvación, la amenaza de las criaturas seguía acechando en cada sombra que proyectaba la tormenta disminuyente. Nos movíamos con rapidez, impulsados por el deseo de dejar atrás la pesadilla que habíamos vivido. Sin embargo, nuestra sensación de alivio fue efímera. Las criaturas, como si se dieran cuenta de que estábamos a punto de escapar de su alcance, lanzaron un ataque con una ferocidad y una determinación que no habíamos visto antes. Surgieron de la nieve, casi materializándose de la nada,
con sus formas distorsionadas y movimientos rápidos y erráticos. El enfrentamiento fue brutal. Los militares respondieron con fuego intenso, sus rostros marcados por la resolución y el miedo. Yo, armado solo con un dispositivo de señales y mi limitada experiencia en situaciones de combate, me sentí más vulnerable que nunca. A pesar de nuestra desesperación y el poder de fuego, las criaturas parecían no disminuir, si acaso, su agresividad aumentaba. En medio del caos, recordé las palabras de la soldado que había compartido su teoría anteriormente. Si las criaturas eran de alguna manera sintientes, tal vez podríamos usar eso a nuestro favor. Grité a los demás, sugiriendo que intentáramos maniobras de distracción, en lugar de enfrentamientos directos. La idea era arriesgada, pero en nuestra situación desesperada, cualquier plan que nos ofreciera una oportunidad de supervivencia era bienvenido. Implementamos la táctica con urgencia. Mientras algunos de nosotros atraíamos la atención de las criaturas, otros se movían en ángulos para confundirlas y ganar terreno hacia el barco. Era una danza mortal, un juego de engaños y movimientos rápidos en el que cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante uno de estos enfrentamientos, una de las criaturas me atacó directamente. Su velocidad era impresionante, casi un borrón en mi visión periférica. En el último segundo, logré esquivar, cayendo al suelo. La criatura pasó por encima de mí, su forma apenas visible, una masa de sombras y viento. Me quedé allí, en el suelo frío, mirando cómo se alejaba, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Había una inteligencia allí, una especie de curiosidad fría. Fue un momento que me heló el alma, la realización de que estas criaturas no eran solo máquinas de matar, sino seres con su propia agenda y comprensión del mundo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcanzamos el barco. El equipo militar cubrió nuestra retirada, disparando a las criaturas que se atrevían a seguirnos. Subimos a bordo, exhaustos, heridos, y profundamente afectados por lo que habíamos experimentado. Mientras el barco comenzaba a alejarse, miré hacia atrás, hacia la costa que se desvanecía y la tormenta que se calmaba. Sabía que estábamos dejando atrás más que un paisaje físico, estábamos dejando atrás un misterio profundo y perturbador, una experiencia que nos cambiaría para siempre. A bordo del barco, mientras el equipo médico atendía nuestras heridas, no podíamos evitar sentir una mezcla de alivio y desasosiego. Sí, habíamos escapado, pero las preguntas sin respuesta se arremolinaban en mi mente. ¿Qué eran esas criaturas? ¿Cuál era su conexión con el objeto caído? Y lo más inquietante, ¿habíamos visto lo último de ellas, o era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador? Mientras el barco se alejaba del Polo Norte, dejando atrás las oscuras aguas y los secretos enterrados bajo el hielo, sabía que estas preguntas me perseguirían mucho después de que nuestras heridas físicas hubieran sanado. Era el fin de una pesadilla, pero tal vez solo el comienzo de un misterio mucho más profundo y oscuro. A bordo del barco, mientras nos alejábamos de las heladas tierras del Polo Norte, el alivio de haber escapado se mezclaba con una sensación abrumadora de incertidumbre y temor. Las heridas físicas de los soldados y la mía eran atendidas por el equipo médico, pero las cicatrices mentales eran más profundas y difíciles de sanar. Las criaturas, la estructura secreta, el objeto caído del cielo, todo ello conformaba un rompecabezas que desafiaba la lógica y la comprensión. Reunidos en la sala de mapas del barco, junto con el capitán y los oficiales militares de mayor rango, discutimos nuestro próximo curso de acción. La necesidad de informar a las autoridades superiores sobre nuestros hallazgos era evidente, pero había una preocupación palpable sobre cómo sería recibida nuestra historia. ¿Nos creerían? ¿O descartarían nuestros testimonios como el producto del estrés y el miedo? El debate se intensificó cuando uno de los oficiales sugirió que podríamos no haber visto lo último de las criaturas. Su argumento se basaba en la agresividad y determinación que habían mostrado. Si eran capaces de sobrevivir en el ambiente hostil del Polo Norte, ¿qué les impediría seguirnos en el mar? Esta posibilidad nos llenó de un nuevo temor. La idea de enfrentar a esas criaturas en un entorno aún más impredecible y peligroso era aterradora. Decidimos establecer un plan de vigilancia continua, utilizando todos los recursos del barco para monitorear los alrededores. El radar y otros equipos de detección se activaron al máximo,
mientras que grupos de soldados armados se preparaban para defender el barco en caso de otro ataque. A medida que el barco avanzaba, las aguas oscuras y heladas del océano se sentían como un nuevo terreno de amenazas desconocidas. La tensión entre la tripulación era palpable, cada uno lidiaba con sus propios miedos y recuerdos del horror vivido en la nieve. Yo mismo, a pesar de mi formación científica, no podía evitar sentir una profunda ansiedad. La lógica y la razón parecían haberse desvanecido, reemplazadas por el miedo a lo desconocido. A medida que pasaban las horas, la atmósfera en el barco se volvió cada vez más sombría. Las conversaciones eran escasas y siempre giraban en torno a nuestras experiencias recientes y las posibles amenazas futuras. Compartimos historias sobre nuestras vidas antes de esta misión, como una forma de aferrarnos a la normalidad, pero incluso estas charlas estaban teñidas de melancolía y preocupación. En un momento de tranquilidad, salí a la cubierta para tomar aire fresco. El océano estaba inusualmente calmo, reflejando la luz de la luna en una superficie que parecía de otro mundo. Miré hacia atrás, hacia el continente que se alejaba, y no pude evitar sentir una mezcla de alivio y culpa. Algo en mí sabía que lo que habíamos descubierto y enfrentado era solo la punta del iceberg. Había verdades más profundas y oscuras ocultas en el hielo, verdades que el mundo debía conocer. Regresé al interior del barco, decidido a registrar cada detalle de nuestra experiencia. Si sobrevivíamos a este viaje, nuestra historia tenía que ser contada, por improbable que pareciera. La humanidad tenía que estar preparada para enfrentar lo que quiera que estuviera escondido en las profundidades heladas del Polo Norte. Con un sentido renovado de propósito, me sumergí en la tarea de documentar todo, sin saber que los desafíos que enfrentaríamos en las próximas horas pondrían a prueba nuestra determinación y valentía de maneras que nunca hubiéramos imaginado. El barco continuaba su travesía a través de las oscuras y heladas aguas del Ártico, alejándose cada vez más de la tierra de pesadillas que habíamos dejado atrás. A bordo, reinaba una tensión palpable, una mezcla de alivio por haber escapado de las garras de la muerte y la ansiedad por lo desconocido que aún podría estar acechándonos. La tripulación y el equipo militar mantenían una vigilancia constante, sus ojos escudriñando el horizonte y las profundidades del mar por cualquier signo de peligro. Durante ese tiempo, me sumergí en la tarea de documentar todo lo que habíamos experimentado. Desde el impacto inicial del objeto en el Polo Norte hasta los aterradores encuentros con las criaturas en la tormenta, cada detalle se registró con la esperanza de que, si lográbamos regresar a la civilización, pudiéramos advertir al mundo sobre los peligros que yacían ocultos en las profundidades heladas. La noche se instaló sobre el barco con una calma inquietante. El océano estaba extrañamente tranquilo, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. La luna llena iluminaba el mar, creando un paisaje etéreo que contrastaba fuertemente con la sensación de amenaza que nos rodeaba. En la sala de control, el capitán y sus oficiales monitoreaban atentamente los instrumentos de navegación y comunicación. A pesar de la avanzada tecnología a nuestra disposición, todos éramos dolorosamente conscientes de lo poco preparados que estábamos para enfrentar una amenaza como la que habíamos encontrado. Mientras la noche avanzaba, el cansancio comenzó a hacer mella en todos nosotros. Los turnos de vigilancia se rotaban regularmente, pero el sueño era esquivo, interrumpido por pesadillas y saltos al menor ruido. A pesar del agotamiento, nadie se atrevía a bajar la guardia, el miedo a otro ataque de las criaturas mantenía a todos en un estado de alerta constante. En un momento de silencio, me encontré reflexionando sobre las posibles explicaciones de lo que habíamos encontrado. La hipótesis de una forma de vida extraterrestre parecía cada vez más plausible, pero también lo era la posibilidad de algún experimento secreto y terriblemente malogrado. ¿Qué había sido realmente el objeto que cayó del cielo? ¿Un artefacto de exploración, una cápsula de escape, o algo más siniestro? ¿Y las criaturas, eran sus ocupantes, sus defensores, o algo incluso más incomprensible? Estas preguntas giraban en mi mente, sin respuestas a la vista. Mi formación científica me impulsaba a buscar explicaciones lógicas, pero lo que habíamos experimentado desafiaba cualquier teoría convencional. Estábamos navegando en aguas desconocidas, tanto literal como figurativamente. A medida que la noche se profundizaba, el silencio en el barco se volvió más opresivo.
cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, enfrentando sus propios miedos internos. La sensación de que estábamos en la calma antes de la tormenta era ineludible. Algo en el aire parecía susurrar que nuestra lucha aún no había terminado, que lo que habíamos visto hasta ahora era solo el preludio de algo aún más grande y terrorífico. Con el amanecer a 1 hora de distancia, nos preparamos para lo que pudiera venir, sabiendo que, a pesar de nuestro deseo de volver a la normalidad, la realidad que conocíamos había cambiado para siempre. En la oscuridad que rodeaba al barco, en el silencio antes de la tormenta, nos enfrentábamos a la posibilidad de que las verdades más oscuras aún estuvieran por revelarse. La llegada del amanecer trajo consigo una renovada sensación de urgencia. El sol emergió lentamente, arrojando una luz pálida y fría sobre el vasto océano, pero el alivio que normalmente acompañaría al amanecer estaba ausente. En su lugar, la tripulación del barco se movía con una tensión palpable, preparándose para cualquier eventualidad. La posibilidad de otro ataque de las criaturas estaba siempre presente en nuestras mentes. Yo, junto con el capitán y el equipo de mando, revisamos los planes de emergencia. Aunque el barco estaba equipado con armamento y la tripulación estaba entrenada para situaciones de alta mar, ninguno estaba preparado para un encuentro con un enemigo desconocido y sobrenatural como el que enfrentábamos. Las discusiones giraban en torno a cómo maximizar nuestras defensas y qué ruta tomar para llegar a un puerto seguro lo más rápido posible. A medida que el barco avanzaba, los equipos de radar y sonar trabajaban sin descanso, buscando cualquier indicio de anomalías en el agua o en el aire. El silencio y la calma del mar eran engañosos, cargados de una tensión que parecía a punto de estallar en cualquier momento. De repente, el operador del radar llamó nuestra atención. Había detectado algo inusual, un conjunto de lecturas erráticas que se aproximaban a gran velocidad. No había tiempo para especulaciones, las alarmas sonaron, y todos a bordo se movilizaron. Los soldados tomaron posiciones defensivas, mientras el capitán ordenaba maniobras evasivas. La carrera por la supervivencia había comenzado. Las criaturas emergieron del agua con una ferocidad que eclipsaba incluso nuestros encuentros anteriores. Eran como espectros del mar, moviéndose con una agilidad y velocidad sobrenaturales. El equipo militar abrió fuego, pero las balas parecían apenas afectarlas. Estas entidades eran diferentes de las que habíamos enfrentado en la nieve, parecían adaptadas al medio acuático, moviéndose con una gracia y una eficacia mortíferas. El barco se convirtió en un caos de gritos, disparos y órdenes gritadas. Cada soldado luchaba desesperadamente para repeler a las criaturas, mientras el equipo de navegación hacía todo lo posible por mantener el barco en movimiento y evitar un desastre. En medio de este frenesí, un pensamiento me golpeó con la fuerza de una revelación: las criaturas no estaban simplemente atacando, estaban tratando de impedir nuestra huida. Era como si tuvieran un propósito claro, una misión, y nosotros éramos el objetivo a detener. Esta idea me llenó de un miedo aún mayor, la posibilidad de que estas entidades tuvieran una inteligencia y una intención que no habíamos considerado completamente. La lucha se intensificó. Las criaturas atacaban en oleadas, coordinando sus movimientos de manera que parecían casi imparables. En un momento desesperado, uno de los soldados, en un acto de valentía pura, se lanzó directamente a una de las criaturas, logrando alejarla temporalmente del barco. Su sacrificio nos dio unos momentos preciosos, pero también nos mostró la brutal realidad de nuestra situación. A medida que el barco se abría paso a través de las aguas agitadas, con las criaturas persiguiéndonos incansablemente, cada uno de nosotros sabía que estábamos luchando no solo por nuestras vidas, sino también por la oportunidad de llevar nuestra advertencia al mundo. La necesidad de sobrevivir, de contar nuestra historia, se convirtió en el único pensamiento que nos impulsaba hacia adelante en medio del caos y el terror. La carrera por la supervivencia había alcanzado su punto álgido. Con cada criatura que lográbamos repeler, aparecía otra, como si surgieran de las mismas profundidades del océano. El barco, a pesar de su tamaño y fuerza, se sentía increíblemente frágil en medio de esta lucha desigual. En ese momento, mientras enfrentábamos la furia de las criaturas y la inmensidad del océano, cada uno de nosotros sabía que estábamos viviendo los momentos más cruciales de nuestras vidas. La lucha por la supervivencia había trascendido la mera existencia física, se había convertido en una batalla por la verdad,
por la revelación de un misterio que podría cambiar nuestra comprensión del mundo para siempre. La batalla en el mar había cesado momentáneamente, dejando tras de sí un rastro de devastación y una palpable sensación de vulnerabilidad a bordo del barco. Mientras navegábamos hacia aguas más tranquilas, la tensión de lo que acabábamos de vivir se mezclaba con una profunda necesidad de entender. La clave, me di cuenta, estaba en el objeto que había caído del cielo. Ese era el enigma que debíamos descifrar. Convocamos una reunión en la sala de mapas, con el capitán, los oficiales militares, y yo. Desplegamos sobre la mesa todos los fragmentos de información que teníamos, los datos sobre el impacto del objeto, los hallazgos en la estructura subterránea, y nuestras propias experiencias con las criaturas. Todo parecía estar interconectado, pero las piezas no encajaban del todo. Recordé los documentos parcialmente destruidos que habíamos encontrado en la estructura subterránea. Aunque muchos estaban ilegibles, algunos fragmentos mencionaban experimentos con tecnología extraterrestre y referencias a formas de vida adaptativas. Comencé a teorizar que el objeto no era un mero meteorito, sino algo mucho más complejo, una especie de cápsula o dispositivo diseñado, posiblemente una herramienta de exploración o comunicación de una civilización alienígena. El equipo militar compartió su perspectiva. Habían notado, durante los ataques, que las criaturas mostraban no solo agresividad, sino también una especie de propósito o incluso inteligencia. No eran simplemente bestias salvajes, había algo más en su comportamiento, algo casi táctico. El capitán, un hombre experimentado en la mar, ofreció una observación crucial. Recordó que, durante el ataque, las criaturas parecían enfocarse no solo en nosotros, sino también en una parte específica del barco. Fue entonces cuando nos confesaron algo que no había pensado: el objeto que había caído del cielo estaba almacenado en esa sección del barco, custodiado por los militares. Esta revelación cambió todo. Era posible que las criaturas estuvieran de alguna manera vinculadas o atraídas por el objeto. ¿Podría ser que nuestra posesión de este artefacto fuera lo que estaba provocando los ataques? Si ese fuera el caso, entonces tal vez tuviéramos una forma de controlar la situación, o al menos de entender mejor a nuestro enemigo. Decidí inspeccionar el objeto más de cerca. Bajo estrictas medidas de seguridad, fui llevado a la bodega donde se almacenaba. Era la primera vez que tenía la oportunidad de verlo de cerca. El objeto era más grande de lo que había imaginado, de forma irregular, con una superficie metálica que reflejaba una extraña luz incluso en la oscuridad de la bodega. Tenía marcas y símbolos que no reconocía, claramente de origen no humano. Mientras lo observábamos, se produjo un incidente desconcertante. El objeto comenzó a emitir un zumbido bajo, y su superficie se iluminó con patrones de luz. Los soldados se tensaron, preparados para lo peor, pero no pasó nada. Después de unos momentos, el objeto se apagó nuevamente, como si hubiera reaccionado a nuestra presencia o a algún estímulo desconocido. Esta experiencia nos llevó a especular aún más. ¿Era el objeto una especie de baliza? ¿Estaban las criaturas tratando de recuperarlo o destruirlo? Las respuestas eran esquivas, pero ahora teníamos una nueva pista que seguir. Mientras el barco continuaba su viaje hacia un puerto seguro, trabajamos incansablemente para compilar toda la información que teníamos. Cada detalle del objeto, cada interacción con las criaturas se analizaba en busca de un patrón o explicación. Sabíamos que estábamos frente a un misterio que podría cambiar nuestra comprensión del universo, un enigma cuyas respuestas estaban escondidas en la extraña amalgama de metal y luz que había caído del cielo. En ese momento, mientras el barco cortaba las aguas tranquilas, todos a bordo sentíamos el peso de nuestro descubrimiento. Estábamos llevando a casa no solo un objeto desconocido, sino también un rompecabezas que, una vez resuelto, podría revelar verdades sobre nuestro mundo y los vastos y desconocidos rincones del universo. Era un viaje de descubrimiento, peligro y profunda incertidumbre, navegando hacia un futuro en el que nada sería igual. La travesía hacia el puerto seguro continuaba, pero con una tensión y vigilancia constantes. A pesar de la revelación sobre el objeto y su posible conexión con las criaturas, no podíamos bajar la guardia. El mar, aunque calmado en apariencia, escondía peligros que ya habíamos experimentado de manera aterradora. A bordo del barco,
El equipo se dedicaba a analizar toda la información que teníamos sobre el objeto extraterrestre. Cada símbolo, cada patrón de luz que emitía era meticulosamente registrado y estudiado. Sin embargo, el objeto en sí seguía siendo un enigma. A veces permanecía inerte, y en otras ocasiones, sin razón aparente, se activaba, emitiendo pulsos de luz y vibraciones que parecían tener un patrón o mensaje que no podíamos descifrar. Mientras tanto, los militares preparaban defensas y estrategias para enfrentar cualquier nuevo ataque. Las armas se mantenían listas y los soldados hacían turnos para vigilar el mar, sabiendo que el peligro podía surgir en cualquier momento. Yo pasaba mucho tiempo en la cubierta, mirando las aguas oscuras, reflexionando sobre nuestra situación. No podía evitar sentirme abrumado por la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Estábamos llevando algo desconocido, posiblemente peligroso, hacia la civilización. La responsabilidad de esta decisión pesaba sobre todos nosotros. En medio de estas reflexiones, se desató una tormenta. El cielo se oscureció rápidamente, y enormes olas comenzaron a azotar el barco. El capitán luchaba por mantener el curso, pero la furia del océano era implacable. En ese momento, las criaturas atacaron de nuevo. Era como si hubieran estado esperando el momento perfecto, utilizando la tormenta como su aliado. Emergieron del agua, lanzándose contra el barco con una ferocidad aún mayor que antes. Los soldados respondieron con fuego, pero las condiciones meteorológicas dificultaban enormemente la defensa. Fue durante este caos que sucedió algo extraordinario. El objeto, que había permanecido inactivo durante un tiempo, de repente se activó por sí solo. Empezó a emitir una serie de pulsos luminosos intensos y un sonido que era casi hipnótico. Las criaturas, en medio de su ataque feroz, se detuvieron momentáneamente, como si estuvieran desorientadas o confundidas por la activación del objeto. Esta pausa inesperada nos dio una ventaja crucial. Los soldados aprovecharon el momento para intensificar su ataque, logrando repeler a varias de las criaturas. Por primera vez, parecía que teníamos una forma de influir en ellas, aunque fuera temporalmente. La tormenta y la batalla continuaron con una intensidad desgarradora. En medio del fragor, me di cuenta de que nuestra única esperanza de sobrevivir y llegar al puerto seguro era utilizar el objeto como una herramienta en nuestra defensa. Con la ayuda de algunos técnicos, comenzamos a experimentar con él, tratando de replicar y controlar las emisiones de luz y sonido que parecían afectar a las criaturas. Cada segundo era crucial. Trabajamos frenéticamente, bajo la constante amenaza de otro ataque. La tripulación y los soldados luchaban incansablemente, defendiendo el barco contra las oleadas de criaturas que parecían interminables. Finalmente, después de innumerables ajustes y pruebas, logramos activar el objeto de manera controlada. Emitió una serie de pulsos luminosos y un sonido penetrante que resonó a través del barco y las aguas circundantes. Las criaturas, una vez más, se detuvieron en su ataque, como si estuvieran aturdidas o incapacitadas por la señal. Aprovechando esta ventaja, el capitán ordenó un aumento de velocidad, empujando el barco a través de las olas tumultuosas hacia nuestro destino. Las criaturas, aunque todavía presentes en las aguas, parecían menos coordinadas y agresivas, permitiéndonos finalmente alejarnos. Mientras nos alejábamos, observé el objeto, ahora una especie de faro en medio de la tormenta. Este enigma, esta pieza de tecnología alienígena, había sido tanto una maldición como nuestra salvación. A medida que el puerto seguro se acercaba en el horizonte, sabía que lo que habíamos descubierto cambiaría nuestra comprensión del mundo. La existencia de vida extraterrestre ya no era una teoría, sino una realidad con la que nos habíamos enfrentado directamente. El viaje estaba llegando a su fin, pero las preguntas y las implicaciones de nuestra experiencia recién comenzaban. Estábamos llevando a casa no solo un testimonio de supervivencia, sino también un mensaje del cosmos, uno que podría alterar el curso de la humanidad para siempre. A medida que el barco se aproximaba al puerto, la sensación de alivio se mezclaba con una ansiedad palpable. A pesar de haber utilizado el objeto extraterrestre para disuadir temporalmente a las criaturas y sobrevivir a la tormenta, la amenaza no había desaparecido. Las aguas tranquilas del puerto ofrecían un contraste marcado con el caos y el terror que habíamos experimentado en mar abierto, pero la inquietud seguía presente.
El equipo militar mantenía una vigilancia constante, sus ojos fijos en las aguas circundantes. El objeto, ahora visto como una herramienta clave en nuestra defensa, era monitoreado de cerca. Su capacidad para afectar a las criaturas había sido un descubrimiento crucial, pero aún no entendíamos completamente su funcionamiento o propósito. A medida que el barco entraba en aguas más seguras, los soldados comenzaron a relajarse ligeramente, pero la tensión nunca desapareció del todo. Sabíamos que las criaturas podrían estar al acecho, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. La llegada al puerto fue recibida con una mezcla de asombro y desconfianza. Las autoridades portuarias y los equipos de emergencia estaban preparados para recibirnos, pero se mantuvieron a distancia, claramente advertidos sobre la naturaleza potencialmente peligrosa de nuestra carga. Se estableció un perímetro de seguridad alrededor del barco, y se iniciaron los preparativos para trasladar el objeto a una instalación segura. Mientras esto sucedía, el agua alrededor del barco comenzó a agitarse. Era sutil al principio, pero pronto se hizo evidente que algo se estaba acercando. Las criaturas, que habíamos logrado eludir hasta ahora, estaban de vuelta, decididas a no dejarnos escapar tan fácilmente. La batalla que se desató fue diferente a todas las anteriores. Estábamos en un entorno más controlado, con apoyo de las autoridades y equipos de emergencia, pero las criaturas mostraron una agresividad y determinación renovadas. Era como si supieran que esta podría ser su última oportunidad para recuperar el objeto o destruirnos. Los militares respondieron con todo su arsenal, y el objeto se activó nuevamente, emitiendo sus pulsos de luz y sonido. Las criaturas se vieron afectadas, pero no tanto como antes, parecían haber desarrollado una resistencia o, tal vez, una mayor determinación. En medio del caos, una de las criaturas logró abordar el barco. Su presencia era aterradora, una amalgama de sombras y tentáculos, moviéndose con una velocidad y una ferocidad que parecían desafiar las leyes de la física. Los soldados lucharon valientemente, pero la criatura era implacable. En un acto desesperado, tomé una decisión arriesgada. Recordando cómo el objeto había reaccionado a nuestra presencia antes, me acerqué a él, intentando de alguna manera comunicarme o influir en su funcionamiento. Con cada paso que daba hacia el objeto, la criatura se volvía más errática, como si estuviera siendo afectada por mi proximidad a la tecnología alienígena. Con la criatura distraída, los soldados lograron finalmente someterla, pero la victoria fue agridulce. La confrontación había dejado en claro que, aunque habíamos llegado al puerto, nuestra lucha estaba lejos de terminar. Mientras las autoridades se llevaban el objeto y la criatura capturada, me quedé mirando el horizonte. Sabía que lo que habíamos experimentado era solo el comienzo. Las criaturas, el objeto, el impacto en el Polo Norte, todo estaba conectado en una red compleja de misterios que apenas comenzábamos a descifrar. El mundo estaba a punto de entrar en una nueva era de descubrimientos y peligros, una era en la que las preguntas sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el universo se volverían más urgentes que nunca. Mientras el barco era evacuado y las autoridades tomaban control de la situación, me di cuenta de que nuestra historia, lejos de concluir, estaba apenas comenzando. Habíamos abierto una puerta a lo desconocido, y ahora, debíamos enfrentar las consecuencias de nuestros descubrimientos. Con el objeto y la criatura capturada bajo custodia de las autoridades, el barco finalmente atracó en el puerto. A nuestro alrededor, equipos especializados en trajes de protección se movían con eficiencia, asegurando la zona y preparando el traslado del objeto a una instalación de máxima seguridad. Mientras observaba, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Habíamos sobrevivido, pero el misterio que nos había perseguido en el mar seguía sin resolverse. En el muelle, fuimos recibidos por un equipo de científicos y oficiales de alto rango. Entre ellos estaba la doctora Elena Bass, una reconocida experta en astrofísica y tecnología de vanguardia. Su presencia confirmaba la magnitud de lo que habíamos descubierto. Me acerqué a ella, ansioso por compartir información y buscar respuestas. La doctora Bass me escuchó atentamente mientras relataba nuestra experiencia, desde el impacto del objeto en el Polo Norte hasta los ataques de las criaturas y el papel crucial que había desempeñado el objeto en nuestra defensa. Mientras hablaba, vi en sus ojos una mezcla de asombro y preocupación. Era evidente que estábamos ante un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión del universo.
Mientras tanto, el objeto fue trasladado a un vehículo blindado especial. Observé cómo se lo llevaban, preguntándome si alguna vez descubriríamos su verdadero propósito. La doctora Bass me aseguró que sería objeto de un estudio exhaustivo y que se tomarían todas las precauciones necesarias. Había un respeto cauteloso en su voz, un reconocimiento de que estábamos tratando con algo más allá de nuestra comprensión actual. Después, nuestra atención se centró en la criatura capturada. Estaba contenida en una cámara especial, visible a través de un vidrio de observación. Era una masa de tentáculos y sombras, inmóvil pero claramente viva. Bass explicó que sería estudiada para entender su biología, y con suerte, su conexión con el objeto. Mientras discutíamos, surgió una teoría inquietante. ¿Y si el objeto era una especie de faro o arma, algo que las criaturas temían y respetaban? Era posible que nuestra posesión del objeto fuera la razón de sus ataques, una especie de mecanismo de defensa activado por su presencia. Esta teoría planteaba nuevas preguntas sobre la naturaleza del objeto y las criaturas. ¿Eran de la misma fuente o entidades independientes? ¿Qué buscaban en la Tierra y qué significaba su presencia para la humanidad? Las horas siguientes se dedicaron a reuniones intensivas y discusiones con varios equipos de expertos. Se nos informó que nuestra experiencia sería clasificada alto secreto por el momento, dada la sensibilidad y el potencial impacto de la información. Sin embargo, se nos aseguró que se nos mantendría informados y que nuestra contribución era inestimable. Esa noche, mientras me alojaba en un hotel proporcionado por las autoridades, me senté frente a la ventana, mirando las estrellas. El cielo nocturno, que una vez me había proporcionado tanto consuelo y maravilla, ahora albergaba nuevos misterios y temores. Las estrellas ya no eran solo puntos de luz en la oscuridad, eran recordatorios de lo poco que sabíamos sobre el cosmos y de las innumerables posibilidades que existían más allá de nuestra atmósfera. Reflexioné sobre nuestra experiencia, sobre el objeto y las criaturas. Estábamos en el umbral de un nuevo entendimiento, uno que desafiaba nuestras nociones de vida y tecnología. Mientras el mundo dormía, ajeno a los eventos que habíamos vivido, sabía que estábamos entrando en una nueva era, una era de descubrimientos y peligros que requerirían toda nuestra valentía y curiosidad. El misterio del objeto y las criaturas del mar había abierto una puerta a lo desconocido, y ahora, era nuestra responsabilidad explorar lo que yacía más allá. En la profundidad de la noche, sentí tanto una inmensa curiosidad como un profundo respeto por los secretos que el universo aún guardaba, esperando ser descubiertos. Los días siguientes estuvieron llenos de interrogatorios y reuniones con altos oficiales militares y científicos, incluyendo extensas sesiones con la doctora Bass. La información que proporcionamos sobre nuestras experiencias en el Polo Norte y en el mar fue recibida con una mezcla de escepticismo y asombro. Sin embargo, el objeto y la criatura capturada eran evidencia irrefutable de que algo extraordinario había ocurrido. Mientras tanto, el objeto fue llevado a un centro de investigación altamente seguro, ubicado en un área remota. Me invitaron a unirme al equipo de investigadores debido a mi experiencia directa con el artefacto. Acepté, impulsado por una mezcla de curiosidad científica y una necesidad de encontrar respuestas. En el centro de investigación, el objeto fue colocado en una cámara de contención especial. Estaba rodeado por una serie de instrumentos y equipos diseñados para analizar su estructura y funcionamiento. El equipo de investigación, compuesto por expertos en física, astrofísica, biología y otras disciplinas, comenzó su trabajo, tratando de descifrar los misterios del objeto. Durante este tiempo, la criatura capturada fue sometida a una serie de estudios en una instalación separada. A través de observaciones detalladas y pruebas, los científicos comenzaron a comprender más sobre su biología y comportamiento. Parecía tener una estructura física que desafiaba nuestras leyes conocidas de la biología, con una capacidad de adaptación y supervivencia extraordinarias. Un día, mientras estábamos inmersos en la investigación, el objeto emitió repentinamente una serie de pulsos luminosos intensos, seguidos por una onda de energía que sacudió la instalación. Los sistemas de alarma se activaron, y el equipo de seguridad se movilizó. Algo estaba sucediendo, algo que no habíamos anticipado. De repente, una serie de reportes llegaron de varias partes del mundo.
Criaturas similares a las que habíamos enfrentado estaban emergiendo del mar, atacando instalaciones costeras y barcos. Era como si el objeto hubiera enviado una señal, activando un mecanismo desconocido que había despertado a estas criaturas en todo el mundo. Nos dimos cuenta de que estábamos en medio de una situación global. El objeto no era solo una reliquia aislada, era parte de algo mucho más grande, posiblemente una invasión o una señal de una civilización extraterrestre. La última batalla, una lucha por la supervivencia de la humanidad, había comenzado. El centro de investigación se convirtió en un centro de comando, coordinando respuestas globales a la amenaza. La doctora Bass y yo trabajamos incansablemente, intentando encontrar una forma de utilizar el objeto para detener o comunicarnos con las criaturas. A medida que las horas pasaban, las noticias de ataques se intensificaban, pero también lo hacían los informes de resistencia y lucha. En un momento crítico, logramos activar el objeto de una manera que nunca antes habíamos intentado. Emitió una serie de pulsos y ondas de energía que parecían resonar a nivel global. Las criaturas, en medio de sus ataques, comenzaron a retroceder, como si la señal emitida por el objeto las estuviera afectando de manera adversa. Fue una victoria, pero una llena de preguntas. ¿Qué habíamos activado exactamente? ¿Habíamos detenido una invasión o simplemente pospuesto lo inevitable? Los días y semanas siguientes estuvieron marcados por un esfuerzo militar y gubernamental para esconder lo que había sucedido. El objeto fue estudiado con mayor intensidad, y se establecieron medidas de seguridad en todo el mundo para detectar y responder a cualquier futura aparición de las criaturas. Para mí, la experiencia fue transformadora. Lo que había comenzado como una misión de investigación en el Polo Norte se había convertido en una confrontación con una realidad que trascendía nuestra comprensión actual. Habíamos tocado los bordes de un universo desconocido, lleno de maravillas y horrores. Sabía que nuestra visión del universo y nuestro lugar en él nunca volvería a ser la misma. Habíamos enfrentado lo desconocido, de alguna manera, habíamos prevalecido. Pero las preguntas que habíamos descubierto, los misterios del objeto y las criaturas seguirían siendo un recordatorio constante de que, en el vasto cosmos, hay mucho más por descubrir y comprender. El final de esta batalla era solo el comienzo de una nueva era de exploración y descubrimiento, una era en la que la humanidad va a tener que enfrentar su lugar en un universo mucho más complejo y desafiante de lo que jamás habíamos imaginado. Los eventos que siguieron a la activación del objeto y la subsiguiente retirada de las criaturas marcaron un cambio fundamental en nuestra percepción del mundo y nuestra posición en el cosmos. El objeto, que había sido el catalizador de esta serie de eventos extraordinarios, se convirtió en el centro de un esfuerzo científico sin precedentes. Bajo la supervisión de Elena Bass y un equipo internacional de científicos, se inició un proyecto secreto para estudiar el artefacto en profundidad, buscando comprender su origen, propósito y tecnología. Yo, habiendo sido testigo y parte de estos eventos desde el principio, me encontré en una posición única. Fui invitado a unirme al equipo de investigación, una oportunidad que acepté sin dudarlo. Estaba motivado no solo por la curiosidad científica, sino también por un sentido de responsabilidad. Había sido parte de esta historia desde su inicio y sentía la necesidad de verla hasta el final. Las autoridades gubernamentales y organizaciones internacionales establecieron nuevos protocolos y sistemas de defensa ocultos al público general, preparándose para la posibilidad de futuros encuentros con formas de vida extraterrestres. En el centro de investigación, el trabajo con el objeto era tanto desafiante como revelador. Descubrimos que era mucho más que una simple pieza de tecnología, era una entidad compleja, posiblemente una fusión de máquina y organismo. Su diseño y funcionamiento desafiaban nuestras leyes conocidas de la física y la ingeniería, abriendo nuevas vías de investigación y teorías científicas. Mis días estaban llenos de análisis, experimentos y largas discusiones con el equipo. Cada descubrimiento nos llevaba a más preguntas, cada avance nos abría un universo de posibilidades. A pesar de los avances, el verdadero propósito del objeto seguía siendo un misterio. ¿Era una herramienta de exploración, un artefacto de comunicación, un arma? ¿Qué relación tenía con las criaturas que habían atacado nuestro mundo? Mientras tanto, las criaturas capturadas proporcionaban sus propios enigmas. Eran seres increíblemente adaptativos, capaces de sobrevivir en entornos extremos.
su biología era a la vez fascinante y aterradora, ofreciendo un vistazo a una forma de vida completamente diferente a todo lo que conocíamos en la Tierra. El mundo había cambiado. La existencia de vida extraterrestre ya no era una cuestión de ciencia ficción, sino una realidad con la que teníamos que lidiar. Desde entonces miro hacia las estrellas no solo con curiosidad, sino también con precaución, consciente de que no estamos solos en el universo y que el cosmos es mucho más vasto y complejo de lo que había imaginado. Mi papel en esta historia había evolucionado de ser un testigo a un participante activo en uno de los mayores descubrimientos de la humanidad, aunque por ahora permanece oculto por los gobiernos, queriendo evitar que cunda el pánico. Cada día en el centro de investigación es un paso hacia el entendimiento de una realidad más amplia, un esfuerzo por desentrañar los misterios del objeto y su conexión con las criaturas, y en última instancia, con el universo mismo. Mirando hacia atrás, desde aquel impacto en el Polo Norte hasta el enfrentamiento final en el mar, mi vida había tomado un rumbo que nunca habría imaginado. Ahora, me encontraba en la frontera de la ciencia, trabajando para desvelar los secretos de un universo que acabábamos de comenzar a comprender. Es un viaje de descubrimiento, peligro y maravilla, un viaje que continúa desafiando nuestras ideas y expandiendo nuestros horizontes. En el centro de todo estaba el objeto, un enigma de otro mundo, una llave a nuevas realidades. Mientras continuamos nuestra investigación, sabemos que estamos apenas arañando la superficie de lo que tiene para ofrecer. Lo que enfrentamos era solo el comienzo de una nueva era de descubrimiento y exploración. Así concluye mi relato, una crónica de terror, asombro y descubrimiento, una historia que se convirtió en un testimonio de la tenacidad y el ingenio humanos frente a lo desconocido. Lo que el futuro nos depara en este nuevo capítulo de nuestra existencia, solo el tiempo lo dirá. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.